Continuamos en Visión Integral ya en la parte final, el tiempo se nos ha ido, ¿verdad? Y uno a veces cree que tiene tiempo, cuando no tiene invitados, entonces uno cree que tiempo rinde doble. Que no, sí, no, pero que uno cree que no va a tener mucho tiempo, que va a tener mucho tiempo, entonces de repente dice, ya estamos acabando y nos faltan muchos temas. Pero bueno, la instalación de los bufetes directivos, tanto del Senado de la República como de la Cámara de Diputados, se dio esta semana. Había hablado yo ya la semana pasada de este caso, el caso de la variación que se da en el Senado. Que yo creo que el caso más notorio, el de Eduardo Estrella. El de Eduardo Estrella, que bueno, que no estaba, que quería seguir los 4 años, pero ahí fue colocado por un acuerdo que ya se había hecho, Ricardo de los Santos, de la provincia de Sánchez Ramírez, ¿no? Que ya tenía un liderazgo, que forma un liderazgo y que debió asumir esa posición el año pasado y se dio. Entonces Eduardo parece un poco molesto con esta situación, dijo que no aspiraría, pero que tampoco iba a llegar a ser el senador. Sin embargo, las encuestas están marcando y parece que lo van a convencer. Yo creo que finalmente va a ser el senador. El caso de Alfredo Pacheco, que es el presidente de la Cámara de Diputados, pues no tiene discusión, el liderazgo que tiene, todo el mundo votó por Pacheco. Todo el mundo, 165 votos. Que son dos casos como que contrastan. Claro. Porque hay un tema que a mí particularmente, yo respeto mucho al señor Eduardo Estrella como persona. Pero el manejo parece de no, políticamente. Para mí me parece una persona sumamente honesta. Ahora, hablábamos de funciones ahorita, fíjense que estábamos hablando que cada cosa tiene una función y cuando usted es presidente del Senado, usted tiene ciertas funciones específicas que tiene que cumplir y si usted la deja a un lado, pues sus conglomerados, sus compañeros van a sentir que usted realmente no anda buscando lo que es el curulo, o sea, lo que usted tiene que hacer bajo la función que fue delegado. Y en el caso de Eduardo Estrella, yo creo que no como persona, sino ejecutando las funciones de presidente del Senado, yo creo que cometió algunos errores. Le explico. Un presidente del Senado no tiene que estar de acompaña o acompañando y acompañante de ningún presidente. O sea, usted no lo invita, no, pero el presidente lo puede invitar. Sí, pero mire, Juan José, se ve mal. Se ve mal porque usted es un fiscalizador. Usted es una persona que tiene que ser una balanza dentro del esquema de poder. Pero eso aquí, imagínate. Y ahí es que, pero tenemos que hacer la diferencia, Juan José. No podemos venir, usted le respetamos. Usted lo ve muy incondicional con el presidente de la República, que es lo que usted quiere plantear. Claro, usted puede tener el afecto que usted quiera tener, vamos a decir, con el presidente actual. Ahora, su función le amerita que usted ejerza un rol con más independencia. Claro, entonces Eduardo vino con un aliado del presidente de la República, parece que va a asumir, como digo, la senaduría de Santiago, y está mencionar ahí que Farideh Raful es la vicepresidenta. Se conformaron los bufetes directivos de ambas cámaras, los voceros seguirán siendo Iván Lorenzo por el PLD, que quería aspirar, tiene un número, no sé, yo creo que él debe de concentrarse de nuevo en Elías Piña, que se le hace mucho más fácil ganar la senaduría, seguir siendo el vocero del PLD, que aspirar por la capital. El caso de Johnny Sánchez seguirá por la Fuerza del Pueblo. Julito Fulcar, que es de la provincia de... La Romana, creo yo. No, Julito Fulcar de acá del sur, de Asua, seguirá siendo el vocero del PRM. Todavía Crespo, entonces la novedad que pasa a ser el vocero de la Fuerza del Pueblo, que siempre nos acompaña en el espacio, y Luis Enrique, que pasa a ser el vocero del Partido de la Liberación Dominicana. Fíjese ese caso. Farideh es una persona que sí tiene un empuje dentro del partido y merece algunas consideraciones, y era momento. Y ella aspiraba en algún momento también a ser la presidenta de... Así es. Pero bueno, en la parte internacional, no sé si usted tiene otra cosa en lo nacional. Yo creo que tenemos que hablar un poco de lo que está pasando en América. Introducimos... Pero yo diría que muy puntualmente el tema de las elecciones en Ecuador. El tema de hoy domingo, que esas elecciones se están desarrollando en medio de una situación de violencia bastante complicada, donde varios candidatos y ya electos candidatos como un alcalde y algunos aspirantes al Congreso
fueron durante ese proceso, pues, fueron asesinados, y el caso más notorio, de mayor connotación e impacto, fue el caso de Fernando Villavicencio, que siendo candidato presidencial y ya habiendo obtenido, creo que la tercera posición, en la segunda posición estaba, del partido Construye, pues fue asesinado, y todo esto le dio un giro, y hoy pues se presentan, creo que son 6 candidatos, 6 o 7 candidatos, donde el partido de Correa, que va la señora Luisa González, es la que va, parece, marcando como para ser la favorita en medio de este proceso del movimiento Revolución Ciudadana. Y el candidato que sustituyó a Fernando Villavicencio, que es un periodista también, parece que no ha concitado mucho apoyo. Y su candidatura fue vetada, al final había sido vetada, Cristian Zurita. Vamos a ver qué pasa el día, pero ir a una elección, el nivel de atención, yo no sé si las elecciones en Ecuador son obligatorias, pero es una situación... Un caso grave. Ecuador pasó de ser uno de los países más tranquilos de América a ser el tercer país estabilidad durante mucho tiempo, con mayor violencia, y ahí podemos analizarlo a profundidad. Quizás no nos da el tiempo, pero hay algunos eventos que desde Lenín Moreno se vienen que sustituyó a Correa en la presidencia de la República, que era su aliado, su vicepresidente. Ahí hay una política pública que desde los gobiernos de Correa, esas bandas, Correa empezaron a tomar cuerpo. Tenían cuerpos, pero Correa tomó acciones para tratar de negociar y reintroducir esas bandas hacia la sociedad ecuatoriana, que parece ser que la dinámica de gobierno de Lenín Moreno no le dio continuidad a esa parte, y los resultados empezaron a desarrollarse. Son bandas de delincuentes, criminales, de la cárcel, el tema de las drogas, la cárcel, el narcotráfico, y entonces ahí vino una situación que ha dado al traste con un país que tenía una gran estabilidad y que venía con un crecimiento interesante, todo lo que ha sido en términos políticos, esa separación de Lenín Moreno con su presidente, que fue quien le dio espacio político. Y entonces ahora las elecciones adelantadas de parte de Guillermo Lasso, entonces es una situación también bastante complicada por la misma situación, porque lo iban a destituir. Y entonces él hizo uso de un artículo constitucional, abolió los poderes, exactamente, y convocó elecciones anticipadas. Vamos a ver cómo se desarrolla todo esto el día de hoy, para entonces la próxima semana ya hablar de otro fenómeno que ha pasado. Brevemente. Y en el caso de Argentina hay un fenómeno que es Javier Milei, en donde una persona de hace poco tiempo se constituye como un partido liberal. Era diputado, ¿no? Sí, pero es reciente todo. Claro. Eso constituye la agrupación Libertad Avanza. Argentina preocupante, Juan José, porque cuando una nación llega al colapso, que es prácticamente lo que está viviendo en Argentina, en 39% de población pobre, en pobreza. Y una inflación el último año de más de un 100%, porque es que el tema de la inflación no se ha podido controlar, la devaluación de la moneda, la gente está pasando hambre. Un país como Argentina, con tantos recursos, que tiene de toda naturaleza, pero no ha tenido suerte. Señor, eso explica que un tipo y en un país donde te votan 35 millones de votantes, 34 millones y algo, casi 35 millones, y que te van a una primaria 25 millones de votantes, porque es una modalidad que tiene diferente. Este señor saca más de 7 millones de votos, lo está diciendo, pero un tipo que es de extrema derecha, es la extrema derecha que se está expresando en Javier Milei, que preocupa a la sociedad argentina en este momento, y porque viene y desplaza al peronismo que es el partido oficialista en este momento, que es Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, que es centro derecha del expresidente de Argentina, de Macri. Entonces, fíjate cómo queda con un 30%, que la Libertad Avanza, un 30%, pero es él. Los otros quedan
todo sumado, con un 28% centro derecha, que es Juntos por el Cambio, que es Patricia Bullrich, y el oficialista Unión por la Patria, que es un 27%, pero ahí está, exactamente, pero ahí está Sergio Massa, que es economista, que fue funcionario, con un menos, creo que un 16%. O sea, cuando tú lo sumas todo, es que ellos se aproximan a Milei. Sin embargo, él de manera particular duplicó a todo el mundo, de manera particular, porque sus votos son de él nada más. Un tipo admirador de Donald Trump. No, habló de romper relaciones de Bolsonaro, de romper relaciones que no cree en el cambio climático, que va a abolir el Banco Central, que va a dolarizar la economía. Que va a eliminar 8 ministerios, creo yo. Que fue. Pero es un asunto, y es un tipo raro, un tipo que hay que ver los discursos, su posición en los medios de comunicación. Que va a eliminar el Banco Central. Sí, va a eliminar el Banco Central. ¿Qué puede implicar? Fíjate cómo inmediatamente él gana, viene un proceso de devaluación. Al otro día ya, de él ganar la primaria. O sea, el proceso de devaluación fue en esa misma semana fue terrible. Hace planteamiento que él no va a poder cumplir. Eso de hablar de que... Pero ¿quién lo va a acompañar? Eso es una situación una cosa como, bastante... Como fuera de foco. Yo creo que... Pero fíjate cómo la sociedad, al fracaso de las políticas públicas, el tema del endeudamiento indetenible, el tema de la devaluación, el encarecimiento de la vida y todo esto que viene ocurriendo y la desproporción del clasismo. Cómo él se mete en el medio de los dos partidos que en los últimos tiempos, derecha e izquierda, se habían disputado el control, la dirección del Estado. Y este señor aparece como una tercera figura. A mí me da la sensación, Juan José, que ese fenómeno de Milei va a ser igual que el Boric de Chile y más o menos... Sí, pero aquí hay otro planteamiento. Pero tienen como el mismo matiz, igual que Pedro Castillo. Usted recuerda a Pedro Castillo lo que hablaba de eliminar cosas y no tenía ni una noción de lo que realmente era el Estado, y eso es peligroso, y por eso era mi comentario inicial al primer bloque, en donde yo indicaba que nosotros debemos cuidar la democracia que tiene la República Dominicana. No somos perfectos, no tenemos un sistema de partido perfecto, pero por lo menos tenemos un sistema de partido sólido que sustenta la importancia y prevalece la continuidad aquí somos, la prevalencia de la democracia. Caso excepcional en América Latina. No, en América completo. Sí. Porque Estados Unidos también, vamos a ver Estados Unidos. No, pero ahí hay problema. Pero no para aparecer una tercera fuerza que se pueda colar Pero la desaparición de los partidos políticos en la mayoría de estos países es lo que explica que gente llega con un movimiento y de repente gana la presidencia de la República. Y es lo que puede ocurrir con este caso. Vamos a ver cómo las fuerzas internas se unen, las alianzas que se puedan dar, porque estas elecciones creo que son en octubre. Estas elecciones están ahí mismo. Creo que es en octubre. Sí, en octubre. Entonces, es una situación complicada para un país con una situación en términos económicos tan difícil. Mire, finalmente el tema haitiano, que casi nunca lo tocamos, lo hemos dejado de lado, aprovechar solo. Uno ve como que esto se estanca, que de repente se anuncia que Kenia iba a asumir la coalición, iba a liderar ese proceso de intervención para restablecer la orden en un país donde ha perdido ya el control del 80% de Puerto Príncipe. El 80% del control de Puerto Príncipe lo tiene los FARC. Y esta semana se produjeron declaraciones de los líderes más importantes de esos movimientos que dicen que van a combatir hasta el último aliento, o sea, que van a enfrentar cualquier intervención, siempre y cuando no se respeten los derechos, no sé si ellos lo respetan, pero siempre y cuando pues se quieran hacer cosas que ellos no acepten en un momento determinado. Y entonces hay una gran preocupación que puede ocurrir en Haití, donde primero que tú no ves que tú avanzas, tú no sabes hasta cuándo, pero la situación de calamidad es todos los días más difícil. Los secuestros se han incrementado de una manera increíble. Las bandas con el control, la cantidad de personas que mueren, el deterioro, ahí no hay sistema de nada, de salud. La gente ahí se está muriendo la gente de hambre. Entonces, ¿hasta cuándo esa realidad que nosotros tenemos que compartir
y que tenemos que destinar parte de nuestros recursos para auxiliar en términos de educación, de salud, a esa población. O sea, es una inversión grande que el país tiene que hacer. Entonces daban unos gastos de una maternidad, y creo que más del 80% de las parturientas eran haitianas. Y la maternidad de Nuestra Señora con la despoblación que tienen las provincias fronterizas, eso me preocupa. Yo creo que la comunidad internacional parece hacerse de la vista gorda. Nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de seguir protegiendo nuestra frontera. Pero no sabemos y cumplir la ley. ¿Cuándo ese tema se va a resolver? Ni cómo se va a resolver. ¿Cuál va a ser el desenlace? ¿Y qué repercusión puede tener eso en nuestro país? ¿Qué es lo que uno le teme, no? A las autoridades fronterizas ya hay que ponerle... Hemos llegado al final, así que nos despedimos por el día de hoy y entonces nos vemos el próximo domingo. Si Dios nos permite, estaremos acá de nuevo en Visión Integral. Así mismo es, hasta la próxima. Un domingo. Feliz resto del día y seguir solidarizándonos con San Cristóbal, que a eso hay mucho que hacer todavía. Así mismo es.